El tema que les voy a hablar el día de hoy es huertos urbanos ante el riesgo alimentario por el COVID-19. Pero el objetivo de estos 20 minutos es darles 3 cositas. Mi objetivo 1 es darles algunos consejos que yo he aplicado y que me han sido de mucha utilidad para el éxito en la implementación de programas con huertos familiares. Entonces, digamos que las primeras dos diapositivas van encaminadas a compartir experiencias, ¿verdad? De cosas que en la vida y en la práctica pues he aplicado, me ha resultado y se las quiero compartir. Y luego el segundo objetivo que yo quisiera en estos 20 minutos es contarles una experiencia que tuvimos en Huehuetenango durante la pandemia en el tema de huertos urbanos. Y el tercer objetivo es compartir con ustedes 15 cápsulas, 15 videos que yo hice y quiero darles la dirección, cómo poderlos descargar y que ustedes también puedan tener el material educativo, ¿verdad? Que para eso fue creado. Entonces, teniendo claro el objetivo de la charla, voy a empezar con compartirles la experiencia sobre lo que podría ser un huerto o un programa de huertos familiares. Yo diría de que, me voy a pasar por allá, porque creo que aquí miro la pantalla, espérame. Vean, creo yo que cuando uno empieza a trabajar huertos urbanos debe empezar por conceptualizar qué es lo que quiere uno o qué quiere trabajar o qué quiere comprender como huertos familiares. Y eso es bien importante porque hay diferentes concepciones de huertos familiares. Y entonces está la primera concepción, por ejemplo, el concebir el huerto familiar como un área geográfica. Digamos, tener la casa, lo que está alrededor de la casa y lo que está en la finca, ¿verdad? La parcela. Ese es el primer concepto si es que lo consideramos como huerto familiar. Y el segundo concepto es más el cerro valle y la casa, que es un concepto que se utiliza mucho en Petén, mucho en el área quechí también, ¿verdad? Por Cobán, esa concepción de cerro, valle y casa. Entonces hay que comprender, digamos, si eso es lo que queremos trabajar como huerto familiar. El tercer concepto podría ser, bueno, no quiero trabajar el tema geográfico conceptual, sino más temático. Entonces yo puedo decir, bueno, un huerto familiar puede ser si yo trabajo la parte agrícola, la parte pecuaria, la parte forestal o la parte acuícola, ¿verdad? Es en comprender, eso es muy importante. Y digamos la otra parte es ver si yo quiero comprender mi huerto familiar como la parte técnica o la parte de espiritualidad o religiosidad, ¿verdad? Entonces uno va comprendiendo en las comunidades por qué hacen ceremonias para la bendición de las semillas, por qué hacen ofrendas, por qué piden permiso para el cerro, por qué existen ciertas ofrendas para garantizar la cosecha, el tema de la luna, qué significa la luna llena, cuándo cosechar, cuándo almacenar los granos en torno a los ciclos lunares y lo que representa, digamos, el manejo técnico alrededor de esa espiritualidad o alrededor de esa religiosidad. Y si no queremos comprender eso, también tenemos la opción, bueno, yo quiero mi huerto para autoconsumo o para venta o para intercambio, que es mucho lo que funcionó durante el COVID, ¿verdad? Esos huertos familiares que dieron alimentos para el intercambio, ¿verdad? Entonces, pero esos son conceptos que les puede ayudar a uno cuando empieza a trabajar huertos familiares. O el otro concepto, digamos, también geográfico, digamos, si son huertos urbanos o huertos rurales. Ese concepto también le ayuda a uno porque entonces uno dice, bueno, es urbano. Entonces seguramente son espacios reducidos, son terrazas, son pasillos, son corredores. No es rural. Entonces tal vez son espacios más abiertos, hay un concepto más amplio de lo que podría ser la casa, también como concepto rural de trabajo, ¿verdad? O la parte convencional, bueno, yo voy a trabajar mis huertos, temas convencionales, ¿verdad? Utilizando
digamos, semillas mejoradas, utilizando fertilizantes químicos, o yo quiero tener un concepto más agroecológico, o un concepto más permacultural, ¿verdad? Que el tema de la permacultura también es un concepto en donde no solo se mira el tema del huerto, sino también la bioconstrucción, el tema de cosecha de agua, el tema de el manejo de aguas grises, un concepto más integral, más sostenible, que también puede ser un poquito más amplio en términos de huertos familiares. Entonces, como primer consejo, si queremos trabajar huertos familiares, yo diría a los que están trabajando huertos familiares, creo que vale la pena centrarnos en esa concepción y hacer una reflexión y decir por dónde yo quiero, ¿verdad? Porque si no, nos podemos perder en el camino, o podemos también frustrarnos en el camino, o podemos también perder impacto. Eso es muy importante en el primer tips que les quiero dar, la concepción de mi huerto familiar que se va a anidar en mi proyecto de extensión. ¿Qué más? Algunos factores que a mí pues me ha resultado, ¿verdad? Entonces se los quiero compartir en temas de huertos familiares, y yo diría que hay varias cosas. Cuando se está trabajando con huertos familiares, nosotros debemos de tener pasión y motivación. No solo pasión, motivación como facilitador, sino despertar también esa motivación y esa pasión, porque a veces las familias con que estamos trabajando tienen tan poco que hasta lo poco es en motivación y en pasión, ¿verdad? Y entonces uno lo confunde como, es que no quieren, es que son rogados, que el asistencialismo, que puede ser, ¿verdad? Pero a veces es porque esa motivación, esa fuerza interna que no se ha despertado porque han vivido de fracaso a fracaso y que dirán, pues es uno más, ¿verdad? Entonces hay que despertar esa fuerza interna que para mí es la pasión y motivación, que creo yo que es un paso fundamental para seguir avanzando. Y luego explorar nuevas zonas de intervención, ¿verdad? Me ha tocado trabajar en varias áreas geográficas y a veces hay áreas geográficas que ya están muy intervenidas. Entonces nos queda a nosotros reflexionar si vale la pena continuar en esas áreas geográficas o explorar nuevas áreas geográficas en donde tal vez vamos a encontrar mayor receptividad en el contenido y en el impacto de nuestro proyecto. Luego identificar necesidades locales, porque una cosa es nuestras ideas y otra cosa son las necesidades. Y ahí puede haber un choque cultural y sobre todo conceptual de lo que en la diapositiva anterior hablábamos, ¿verdad? Esa concepción que nosotros queremos trabajar un tema, pero hay concepciones diferentes. Entonces, identificar necesidades locales es muy importante como para decir poner nuestro proyecto cabal donde existe la necesidad. Otro tips que yo les quiero compartir es empezar con pasos firmes, pero también exitosos. Por lo ambicioso queremos llegar a tantas áreas, a tantas familias, a tantas áreas geográficas, que lo que estamos haciendo es acumulando una experiencia negativa. Mejor empecemos con pasos firmes pero exitosos. Eso nos va a permitir la pasión y la motivación, va a motivarnos. Es que logramos bonitas cosechas, es que este huerto es fantástico, es que lo probé, es que salen más dulces, es que hay motivación, y eso nos va a permitir tener un impacto multiplicador. Entonces yo les diría empezar con pasos firmes, pequeños pero exitosos. Y luego tener todos los recursos necesarios, ¿verdad? Podemos tener la motivación, pero si no tenemos el recurso técnico, es decir, cuando yo hablo recurso puedo decir agua, ¿verdad? ¿Qué pasa con los huertos en las zonas secas, en el corredor seco? ¿Ahí qué podemos plantear? ¿Verdad? No tenemos áreas geográficas, es decir, el área alrededor de la casa. No tenemos los recursos didácticos, las semillas, la parte metodológica es muy importante. Entonces concebir el proyecto como si estamos bien equipados podemos avanzar, ¿verdad? Si no vamos también a fracasar. Es que hágalo, pero ¿con qué recursos? Es que tampoco yo tengo. Entonces ahí podemos entrar como en cierto, digamos como barrera, ¿verdad? Y luego tener un aprendizaje en espiral ascendente. Tenemos que ir reflexionando si estamos haciendo bien las cosas, qué es lo que no nos permite avanzar, qué son los factores motivadores, los factores que nos están
apalancando las barreras culturales, sociales, técnicas, pero también aquellos factores positivos que nos están haciendo avanzar. Eso es muy importante preguntarnos y hacer esas evaluaciones individuales y colectivas, ¿verdad? También promover alimentos nutritivos. Aquí, pues, ENCAP tiene en línea, ¿verdad? Ustedes tienen la tabla de la composición de alimentos. Entonces, vale la pena también identificar qué hortalizas, qué alimentos son los más nutritivos y enfocarnos también en eso, ¿verdad? Vale la pena enfocarnos en alimentos altamente nutritivos. Y en eso también hay muchos alimentos nutritivos locales, no olvidemos. Y entonces no olvidemos los alimentos nativos, ¿verdad? Hoy en el almuerzo, o por lo menos donde yo comí, habían tomates cherries, ¿verdad? Es un tomate que pues es mucho más nutritivo en términos de vitamina A que el tomate convencional y es nativo. Pensar en esas alternativas nutricionales locales, y eso nos puede dar también la importancia en explorar, digamos, la tabla de composición de alimentos, y que sean culturalmente aceptados, ¿verdad? Porque hay alimentos que uno quiere promover porque a uno le gustan, pero que no son culturalmente aceptados, no se van a poder comer, ¿verdad? Y definir metodologías de aprendizaje exitosas, ¿verdad? Guatemala tiene mucha experiencia en eso, ¿verdad? Sobre los giras, intercambios, metodología de campesino a campesino, que son metodologías que ya están validadas, que son exitosas, es necesario aprendizaje. Entonces, este es como el primer punto. Vamos a avanzar porque ya me estoy quedando corto en tiempo. Entonces, es como el primer punto, ¿verdad? Compartir experiencias en términos de huertos familiares. Y, digamos, comentarles una experiencia que tuvimos en Huehuetenango. Esto fue durante el COVID-19. Bueno, todavía estamos viviendo el COVID, pero digamos cuando fue el epicentro, digamos, no el epicentro, sino lo más fuerte, digamos, de las restricciones y que tuvimos todos. Entonces, hicimos este proyectito, nos enfocamos a huertos urbanos y queríamos ver si había demanda y si nosotros como universidad podíamos atender a esa demanda en espacios urbanos y periurbanos de Huehuetenango, que por cierto fueron los que sufrieron mucho impacto. Recuérdense de las banderas blancas en el Puente del Incienso, también pasó en todas las áreas urbanas, ¿verdad? En el campo, a Dios gracias, habían alimentos, hojas, semillas, raíces, ¿verdad? Pero en las áreas urbanas, perurbanas, por ejemplo, en Huehuetenango hicimos una encuesta, el 46% de desempleo, el 64% de los que encuestaron manifestaron disminución de alimentos en la mesa, 36% manifestaban severas afectaciones en el bolsillo, y 10% de los que manifestaban decían que nosotros queremos huertos por necesidad. O sea, sí había una necesidad muy amplia en el tema de huertos urbanos. Entonces, esto fue lo que hicimos una caracterización de mercado, creación de una red de huertos urbanos en Huehuetenango, hicimos una educación virtual en huertos urbanos, hicimos un componente de divulgación, acompañamiento del proyecto. Entonces, se desarrollaron y validaron encuestas donde capturamos la información, identificamos familias vulnerables mediante encuestas en Google Form, creamos un grupo de WhatsApp donde hicimos una red de huertos urbanos. Desarrollamos un perfil del participante porque el 70% de los que estaban con nosotros queriendo aprender huertos no tenían educación agrícola, pero querían ponerlo en práctica. Establecimos un huerto pedagógico y donde hicimos todas las grabaciones de videos donde quisimos atender toda esa demanda de huertos urbanos que durante la pandemia nos lo promovió. Entonces hicimos la edición y divulgación. ¿Qué más? Muy importante, miren en nuestra encuesta los principales alimentos que la gente nos identificó como que estaban en su dieta: tomates, papas, zanahorias, pepinos. Esto nos permite, pues, nos da luz verde hacia dónde tenemos que, como proyecto, ir y apalancar esa demanda. Y aquí todas las motivaciones. Mire, ¿y por qué quiere usted un huerto urbano? Entonces sí hay motivación, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que un porcentaje como de 1% no estaba interesado,
pero más del 90% sí estaba interesado en huertos y cumplía, digamos, con espacios, con el deseo, con la motivación, con el deseo de llevar alimentos frescos, porque también nos dimos cuenta que durante pandemia la gente tuvo, o todos nosotros nos vimos limitados al consumo de verduras y frutas frescas. Recuerde que todos íbamos al supermercado, ¿verdad?, o a las tiendas de abarrotes a comprar productos no perecederos. Entonces había una demanda, una necesidad de crear alimentos frescos y saludables. Entonces eso nos dimos cuenta. Establecimos los huertos urbanos familiares. Estas son fotos de los participantes. Se entregaron kits de semillas a las familias que nos contestaron encuestas y que manifestaban el interés y que tenían algunas condiciones técnicas mínimas que nosotros lo planteamos. Entonces por eso las fotos las miran con botes, porque sí son el concepto de huerto urbano, ¿verdad? Que era muy importante la conceptualización que yo hablaba al principio. Entonces eso es lo que se hicieron en el proyecto. Creamos una red de huertos urbanos en donde dábamos asesoría por WhatsApp, aparte de los videos educativos, y nos mandaban fotos. Mire cómo van mis siembras, mire cómo están mis... Y también establecimos un canal de divulgación en Facebook donde se grabaron los 15 videos y los pusimos a disposición de la sociedad huehueteca, ¿verdad? Se estableció un huerto pedagógico desde varios escenarios, porque nos decía la gente en la encuesta: tenemos nosotros terrazas, tenemos pasillos, tenemos patios pequeños. Entonces creamos el huerto pedagógico. Hicimos un huerto pedagógico para un pasillo, un huerto pedagógico para un patio, ¿verdad? Y nos construimos ese escenario que la gente nos decía que era lo que tenía nada más. Y no había disponibilidad de agua. El 33% de las personas manifestaban que tenían problemáticas de acceso al agua. Entonces también orientamos algunas tecnologías en cómo hacer el aprovechamiento y uso eficiente del agua. Y se grabaron, se editaron y se divulgaron los 15 videos, y hasta la fecha siguen con 5,000 y algo de reproducciones por video, ¿verdad? Ustedes, es un éxito el tema de la educación y la extensión en estas nuevas plataformas también que nos enseñó y nos motivó esta pandemia, ¿verdad? Algunos testimonios. Siempre he aprendido, pues dicen, pues ahora pues yo valoro más al agricultor, ¿verdad? Tuve la ayuda de mi familia, fue un momento de compartir, el equilibrio mental, porque incluso el tema de huertos sirvió para relajar, ver esa tensión que todos tuvimos del confinamiento, del aislamiento social, ¿verdad? Aquí más testimonios. Sobre la integración, sobre el uso, sobre el agradecimiento y sobre el aprendizaje en términos de huertos familiares. Personas que no tenían algún contacto con la agronomía, pues se les hizo fácil ese seguimiento. Algunas reflexiones. Yo creo que para nosotros aprendimos que los sistemas urbanos y perurbanos todavía son una tarea pendiente, ¿verdad? No solo en Huehuetenango, sino yo creo que en las ciudades, que todas pueden ser áreas de mucho aprendizaje, de mucha intervención, ¿verdad? También el aislamiento físico, la disponibilidad del internet en la mayoría de los hogares, la carencia de alimentos fueron escenarios positivos para que proyectos que dispongan videos, el aprendizaje mediante sistemas o metodologías audiovisuales. Eso es muy importante también en esta época. Y digamos que nosotros aprendimos que el CUNOROC también tenía que mejorar sus sistemas de extensión virtual y de educación no formal, ¿verdad? Entonces creo que eso nos ayudó a este proyecto. Y finalmente, bueno, esa es la segunda parte, ¿verdad? De mi objetivo, es explicarles un pequeño proyecto, pero muy importante. Y la tercera parte de mi presentación, pues es decirles que entren a la página de Facebook, Agronomía CUNOROC, ¿verdad? Denle like y compartir. Y pueden descargar los 15 videos. Ahí voy a estar yo, Walfer Martínez, explicando desde el video 1 hasta el 15, llevarlos mano a mano
en términos de huertos urbanos, que fue la concepción de este curso. Pero eso depende, porque van a decir, es que voy a ir a trabajar a Cobán, a Ixcán, no, no les puede funcionar, ¿verdad? Por eso recalqué mucho la concepción, dónde queremos centrarnos.